¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Sean primeramente, muchas gracias por acompañarnos. A nombre de Meditation Mom, les doy la más cordial bienvenida a esta plática sobre la realidad. Y espero que sea un factor que contribuya al proceso evolutivo de cada uno de nosotros con el único fin de colaborar a tener un mundo mejor a través de nuestros pensamientos, palabras y obras. Bueno, pues iniciamos ahora con un gran tema que es el tema de la realidad. Vamos a examinar hoy las maneras en que podemos conocer la realidad y expresarla en nuestras vidas en grado cada vez mayor. La búsqueda de la realidad es un anhelo universal de la humanidad, al principio inconsciente, pero luego como aspiración consciente, ya que la realidad es la existencia real de algo. Pero para conocer la realidad, debemos conocer primero la niebla que la separa de nosotros y los espejismos que la deforman. A medida que comenzamos a ver a través de ellos, la realidad nos es gradualmente revelada. Por lo tanto, consideraremos diversos aspectos del espejismo y cómo disiparlo. El descubrir la realidad es algo que da mucho valor para nuestra propia integración psicológica y espiritual. Y es una manera práctica y definida de servir, pues el problema de determinar correctamente los valores y realidades es una de las dificultades básicas que acosan a la humanidad. Se trata de una cuestión cuya solución es necesaria, pues por los tiempos que vivimos, la tendencia a aumentar los espejismos e inducirnos a aceptar valores falsos antes que a realizar una correcta apreciación de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Algo importante que tenemos que considerar es el principio de la divinidad esencial. La divinidad esencial, esa es una gran realidad. Y el reconocimiento de que cada uno de nosotros es de naturaleza divina. Esto nos conduce a lo que ha sido llamado la naturaleza invencible de la bondad y que el triunfo del bien es inevitable. Después, un reconocimiento del plan divino, del plan evolutivo, el cual está vinculado con el reconocimiento de una voluntad superior, que es conductora del amor, que subyace en todos los acontecimientos, incluyendo las nuevas ideas que están emergiendo, y nos dan un cuadro más real y amplio, tanto del universo como del ser humano. Los próximos pasos que la humanidad como un todo y cada uno de nosotros puede dar para cooperar en la realización de ese plan divino. En otras palabras, el plan divino sirve para reconocer el significado y propósito de lo que ocurre en los mundos externos, pero también en los mundos internos. La manera en que podemos conocer la realidad son muchas y variadas. La manera más directa de conocer la realidad es recordar y reconocer constantemente la inmanencia de la realidad, de Dios, del Creador, como ustedes quieran llamarlo. Y lo que debemos esforzarnos por lograr en alguna medida la identificación con esa presencia, las facultades interiores que nos capacitan para ponernos en contacto y percibir la realidad son primeramente la intuición. La intuición es esa percepción espiritual que nos faculta para alcanzar la comprensión sintética del todo. A través de la meditación, lograr la mente iluminada, cuyo propósito y función principal es la discriminación de lo real, de lo real y lo irreal. Su segunda función es la correcta interpretación y posteriormente la formulación de las realidades percibidas por medio de la intuición, de la luz del alma. El requisito para el funcionamiento consciente de ambos es el silencio interior, que se consigue y mantiene con la meditación receptiva. Como ha dicho un maestro, el cultivo de una técnica de silencio
es inculcar valor. En el silencio se genera poder, se resuelven los problemas, se registran importantes percepciones. En el silencio se puede desarrollar la sensibilidad y la facultad de responder a impresiones subjetivas. Algunos de los obstáculos que dificultan estos reconocimientos es básicamente la falta de control de la mente. Por lo tanto, es necesaria la práctica constante, la concentración, ya que con esta práctica de controlar la mente también se desarrolla y se capacita. Antes de mencionar los resultados del conocimiento de la realidad, hay que considerar que el conocimiento mismo puede ser una fuente de diversos espejismos, por sorprendente y paradójico que esto parezca. Podemos tener vislumbres de comprensión, vislumbres tan vívidos que llegamos a creer que son adquisiciones permanentes. No obstante, no es así. Las nieblas del espejismo ocultan nuevamente la belleza o verdad que hemos percibido. La olvidamos o se vuelve tan pálida y confusa que no llega a arraigar en nuestra conciencia. La ilusión del mental puro, este puede permanecer nítido en la mente, pero si nos detenemos ahí, no tendrá el efecto transformador que debe producir en nuestras personalidades. Puede llamarse esto la ilusión de la mera percepción intelectual. La acción debe seguir a la percepción, debe despertar la voluntad y tener efectos creativos dentro de nosotros y en torno a nosotros. El espejismo o ilusión de la totalidad, podemos describirlo como el error de considerar a la parte como un todo y creer que el reconocimiento de un tipo o aspecto de la realidad la revela en su totalidad. Este es un espejismo muy difundido y difícil de eliminar. Puede uno fácilmente llegar a estar como poseído por una verdad parcial y ser tan fanático de ella que pierde la perspectiva con relación a la realidad más amplia e inclusiva. Podemos ver ejemplos de este espejismo alrededor nuestro y debemos ser precavidos para no sucumbir en él. El camino que conduce a la realidad es uno de los preciosos dones que este reconocimiento confiere. En sus etapas progresivas tiene efectos profundos y de gran alcance. El efecto inmediato es la expansión de conciencia, un conocimiento creciente, la percepción de una nueva luz, una más profunda comprensión. Se dice que crecemos a través de nuestras percepciones. Todo este proceso es acompañado por una sensación de regocijo y admiración. Existe una interna conexión entre la luz y la alegría. Cuando la percepción es total, produce una sensación de unión, de fusión. Nos sentimos a nosotros mismos como parte de la realidad. Nos identificamos con ella y esto tiene un efecto transformador en nuestra personalidad, la que cambia y experimenta este proceso transformador. Y ahora nos preguntamos, ¿qué es el espejismo? Usualmente el concepto de espejismo se asocia a la palabra encantador, que se relaciona con las estrellas de cine, las reinas de belleza, el tipo de belleza artificial que fascina y atrae de manera superficial. Esto es un aspecto del espejismo muy elemental. En su sentido más amplio puede decirse que el espejismo consiste en atribuir falsos valores y exagerada importancia a las personas o situaciones. Esta desproporción crea una especie de niebla, un mundo ilusorio que se interpreta entre nosotros y la realidad y la oculta de modo que es imposible percibirla claramente o pensar acerca de ella de manera equilibrada. La palabra espejismo
abarca malas interpretaciones y falsos conceptos con los que nos rodeamos a nosotros mismos. El espejismo es de carácter esencialmente emocional y puesto que gran parte de la humanidad está gobernada por emociones, puede penetrar en gran medida nuestra vida. Recuerden que además de nuestro cuerpo físico, tenemos nuestro cuerpo emocional y también nuestro cuerpo mental. Así que si la palabra del espejismo está dentro del cuerpo emocional, pues ese es más para distorsionar las cosas. La ilusión, en su definición precisa, es por el contrario de carácter mental. No pertenece al mundo de la emoción y la imaginación en la cual prevalece el espejismo, sino que está relacionada con el aspecto mental. La ilusión es el problema de las personas intelectuales más que de las emocionales y se refiere a la mala interpretación de las ideas y formas de pensamiento, incorrecta comprensión. Puede decirse que también en este caso la ilusión es producida por la falta de sentido de proporción y especialmente por la consideración unilateral de un objeto o situación. En la ilusión, generalmente existe una verdad parcial o un aspecto de la verdad, pero lo subraya de manera indebida al punto de excluir todos los demás aspectos del espectro polifacético de la realidad. Entonces, para reafirmar, debemos entender que una cosa es el espejismo relacionado con el mundo físico, el espejismo que está en el plano emocional y la ilusión que está en el plano mental. El espejismo en el plano físico puede reconocerse con bastante facilidad. Un ejemplo es el espejismo fundamental del materialismo, que es causado por la tendencia humana a considerar que todo lo que puede verse y tocarse es real. El factor físico es considerado como una realidad, en tanto que no son reconocidos la energía y el dinamismo en la materia y en cada aspecto del mundo en que vivimos. La ciencia, no obstante, está revelando y poniendo a fin a gran parte de ese espejismo al mostrar que existen factores y poniendo fin a gran parte de ese espejismo al mostrar que existen factores intangibles e imperceptibles a los sentidos humanos que están mucho más cerca de la realidad, ya que la forma exterior solo aparece como resultado de ellos. Esta comprobación debería servirnos para liberarnos del espejismo, de sobrevalorar los aspectos materiales y objetivos de la vida. El dinero es notable ejemplo de esta actitud materialista. Tenemos tendencia a considerarlo como algo concreto, cuando en realidad sus monedas, billetes, cheques y otras formas son solo símbolos o vehículos de la energía y poder que él representa. Es en efecto una corporización de energía y por tanto no es esencialmente material. El dinero está vinculado con el amor a las posesiones. Por consiguiente, en cierta medida, el espejismo emocional es lo que rodea el origen fundamental de la falsa valoración de los objetos físicos. También está el espejismo de las apariencias, de preocuparse por las cosas que parecen más por lo que verdaderamente son. En la generación joven de hoy se puede observar un saludable movimiento tendiente a dejar ese lado de espejismo. En este mismo nivel encontramos también el espejismo de estar siempre ocupado, haciendo proyectos, ocupado más en el hacer que en el ser. Ese también es un espejismo. Por lo demás, la semántica
es un campo en el cual se está realizando un alto grado de desespejismo en forma práctica y fundamental. Este es un estudio producto de la cada vez más acentuada tendencia intelectual a analizar con mayor precisión y eh, eh, comprender ese desarrollo mental que está llevando el proceso de disipar el espejismo en los países más avanzados. A ello contribuyen los diferentes medios de comunicación, pues aun cuando por una parte la prensa crea y crece considerablemente el espejismo en el mundo, por la otra parte ayudan mucho a liberarnos de él. La información puesta a nuestra disposición, los valores que se señalan y la penetrante investigación crítica realizada por periodistas y comentaristas experimentados que recorren el mundo en función de observadores, nos ayudan a ver claramente y a superar los espejismos, por lo menos en cierta medida. Ahora pasamos a los espejismos emocionales. Constituyen el grupo más grande hablando de términos generales. La naturaleza emocional es tanto el origen como el campo de la mayoría de los espejismos, que nos impiden reconocer la realidad. En otros niveles existen no solo espejismos individuales, sino también poderosos espejismos colectivos, por lo que el campo emocional es también una esfera fuertemente coloreada por el diverso funcionamiento de la imaginación. Esto contribuye a la amplia variedad y poderosa actividad de los espejismos en el plano emocional. El espejismo mental difiere de la ilusión y cabe hacer una clara distinción entre los dos. Los espejismos mentales son las falsas opiniones producidas por reacciones emocionales. Las emociones deforman el funcionamiento normal de la mente, de modo que ésta queda subordinada a los impulsos instintivos, sentimientos personales, imaginación e ideas psíquicas. La ilusión, por el contrario, no es de índole emocional. Nace del hecho de ver solo un aspecto de la verdad y confundirlo. Es frecuente más difícil reconocer las ilusiones, pues tienden a ocupar por completo la mente y a colorear la totalidad de los procesos del pensamiento. Los espejismos mentales o emocionales que contrariamente son suscitados por la naturaleza emocional pueden ser percibidos por la mente, que trabaja por encima de las emociones, por así decirlo. Por lo tanto, se consideran diversos aspectos que consisten en tomar conocimiento de los espejismos e ilusiones que nos impiden descubrirlos, comprenderlos y luego eliminarlos, abriendo así el camino hacia el reconocimiento de la realidad, lo que es esencial para un trabajo verdaderamente constructivo. Así que consideraremos los diferentes espejismos más bien que la realidad, pues estos son los obstáculos que constituyen nuestro problema y no la realidad que está siempre allí para ser vista y solo parece esquiva por los obstáculos que existen en nosotros. Un primer paso en este proceso es reconocer y disipar nuestros espejismos. Es lograr un claro concepto de la formación psicológica del ser humano, ya que se demuestra que la mayor parte de los elementos y actividades psíquicas no tienen cabida dentro de la zona de la conciencia, sino que existen y operan en regiones más profundas llamadas el inconsciente. Por lo que es muy importante la comprensión de estos dos aspectos de nuestra personalidad y de su interrelación para ver las diversas categorías de espejismos. Para concebir una clara idea de la naturaleza del inconsciente,
Debemos comprender que en realidad es un estado temporal cambiante de elementos y actividades psíquicas, de las cuales por el momento no tenemos conciencia permanentemente. Existe un continuo intercambio entre el inconsciente y el consciente. Por lo demás, cabe reconocer una distinción fundamental entre la parte del inconsciente que es amorfa e indiferenciada y la que está organizada en estructuras psíquicas de diversos orígenes, grados y complejidad. El inconsciente amorfo es esa parte de nuestra psiquis que se encuentra en un estado original, es decir, indiferenciado, pero que es muy sensible a las impresiones y obediente a las sugestiones y órdenes. Tenemos en la hipnosis su manifestación más evidente. Existe en todos nosotros y se la puede comparar como una provisión inagotable de película fotográfica sin exponer. Por el contrario, el inconsciente diferenciado puede compararse con como una colección de películas expuestas. Esta analogía es solo parcialmente exacta. En efecto, mientras que los cuadros de una película son fijos o estáticos, los elementos psíquicos del inconsciente están dotados de energía propulsora, tienden a unirse y chocar y modificarse alternativamente unos a otros y producir continua actividad y disturbios. Así se forman los grupos de impresiones e imágenes, impulsos, deseos e ideas de diverso tipo y amplitud y poder que han sido llamados complejos, que se unen también a otros en grandes agrupaciones, a punto de formar verdaderas subpersonalidades. Por ejemplo, el yo familiar y el yo profesional. Son como dos personas diferentes, porque eso es lo que crea la no realidad, lo que es irreal. Pueden ser comparadas con las células del cuerpo, que se unen para formar tejidos, músculos y nervios. Los diferentes tejidos se interconectan para formar órganos, como el estómago, el corazón, el hígado. Y los órganos se coordinan en sistemas y aparatos complejos como digestivo, circulatorio y respiratorio. No obstante, los sistemas psíquicos todavía están lejos de coordinarse y unirse armónicamente como los del cuerpo. Existen entre ellos muchos desórdenes y desociación y conflicto. Otro hecho importante es que debido a la estrecha interrelación entre los seres humanos y la influencia que ejercen estos sobre otros, a lo que se agrega la común atmósfera psíquica en la cual se encuentran sumergidos, no solo existe el inconsciente individual, sino también un inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, ese es está condicionado al inconsciente arcaico. Ese es la conciencia de la raza, sus experiencias, las imágenes arcaicas, en otras palabras, memoria ancestral. Tiene una influencia mucho mayor de lo que nosotros creemos. Existe el inconsciente grupal, el inconsciente racial, todos ellos son causas de espejismos. Lo expuesto demuestra cuán compleja es la naturaleza del inconsciente y lo variado y complicado de la interacción entre la personalidad y entre la interrelación entre la personalidad consciente y el resto del inconsciente, que forma nuestra individualidad y ah, nuestra común humanidad, o sea, nosotros como personas, pero también como un todo con toda la humanidad. Esa es la estructura general
Y dentro de este cuadro de referencia podemos encontrar la explicación de muchos de nuestros espejismos. En cierta forma, los diferentes espejismos pueden agruparse en determinadas categorías. Muchos de ellos tienen alguna cualidad en común y frecuentemente se superponen unos con otros o se originan en las mismas características fundamentales. Podría decirse que ciertos tipos psicológicos son propensos a una clase determinada de espejismo. De modo general, cabe distinguir 7 tipos como sigue. Hay espejismos de superioridad y afirmación. Estos se distinguen porque es una imposición y autoridad, poder, ambición, egocentrismo, seguridad de estar en lo cierto, impaciencia o irritación, separatividad y aislamiento. Ese es el tipo de los espejismos de cuando se siente una superioridad. Entonces, esos son. Como número 2 tenemos los espejismos negativos. Esos espejismos son como el temor, la soledad, el complejo de inferioridad, la sensación de inercia, la frustración, la depresión. Todo eso es parte de espejismos negativos. Los espejismos, el número 3, son los espejismos relacionados con la actividad. Es ese espejismo de estar siempre ocupado, iniciando un proyecto y empezando otro proyecto, siempre ocupados, porque están más ocupados de el interés de su propio ser, de su propio hacer, que de su ser. Entonces, esos son los espejismos relacionados con el exceso de actividad. Después vienen los espejismos relacionados con la actividad artística, los cuales tienen su origen principalmente en el conocimiento sensible de la belleza y de las realidades más abstractas, así como el deseo de expresarlas y de crear armonía a través del conflicto. El espejismo de la belleza viene como una tendencia a la difusión, a la impracticalidad, a la falta de objetividad, al espejismo de la belleza. Esos son los espejismos relacionados con esas actividades artísticas. Después, como número 5, vienen los espejismos provocados por la polarización mental. Los espejismos son más para la intelectualidad, espejismo de analizar y criticar, un juicio crítico, inseguridad y excesivo énfasis en la forma. 6, tenemos los espejismos referentes a la interrelación. Esos vienen como una devoción personal, una posesividad, idealismo, fanatismo, estrecha visión y también viene el apego sentimental. Esos son los espejismos relacionados a la interrelación. Luego vienen los vinculados a la expresión del espíritu en la materia o el significado a través de la forma. Vienen como el espejismo de la ley y orden, de la organización, de lo místico y secreto, de los poderes mágicos, del psiquismo. Todo eso viene con estos espejismos relacionados con el espíritu y el físico. Como ven, los espejismos mencionados de ningún modo completan la lista de lo que podemos poseer. Estas categorías, no obstante, servirán para indicar las diversas clases de espejismo que podemos ser propensos de acuerdo a nuestro tipo psicológico. Les recomiendo que utilicen la técnica de desidentificación y asuman esa actitud cada vez más en el manejo de sus vidas, ya que es un método fundamental y valioso de educar el subconsciente y vivir plenamente como almas conscientes encarnadas. Para terminar,
vamos a hacer una pequeña meditación, por lo que les pido que se sientan cómodamente con su espalda dorsal en posición recta y cerramos nuestros ojos haciendo 3 respiraciones suaves para alinear nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental. Ahora nos enfocamos en el corazón y enviamos una energía de amor a cada uno de nosotros los que estamos presentes, de corazón a corazón a corazón. Y de esta manera construimos un cáliz de grupo. Ahora, como un solo corazón y un solo ser, vamos a cruzar un puente que se llama Antakarana, respirando profundamente para alinear nuestra frecuencia con la frecuencia del ashram del Cristo. El Cristo, con su amor incondicional y su silenciosa voluntad llena de paz, aquí vamos a estar en silencio unos momentos y vamos a meditar con una frase simiente que se llama comprensión. ¿Qué es comprensión? Suavemente traemos las impresiones recibidas en el silencio hacia el cáliz del grupo.
Dejamos que la mente grupal nos organice las ideas o las percepciones recibidas en el silencio. Ahora vamos a visualizar esas energías y las vamos a traer hacia la humanidad. A distribuirlas con las semillas de todos los principios, las rectas relaciones humanas, la buena voluntad, la unanimidad, el esfuerzo grupal, el acercamiento espiritual y la divinidad esencial. Los principios son realidades. Somos un punto de luz dentro de una luz mayor. Somos una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Somos un punto del fuego del sacrificio enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios y así permanecemos. Somos un campo por el cual los hombres puedan llegar a la realización. Somos una fuente de fuerza que les permite permanecer. Somos un haz de luz que ilumina su camino y así permanecemos y giramos y hollamos el camino de los hombres y conocemos los caminos de Dios y así permanecemos. Ahora vamos a decir la gran invocación, que es la distribución de lo recibido en la meditación para distribuirlo en el planeta, a todos los seres, a los reinos animal, vegetal y animal. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocido, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Guíanos, Señor, de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, de la muerte a la inmortalidad. Bueno, muchas gracias por la meditación y como ustedes saben, pues estamos nosotros como seres humanos, también tenemos nuestra parte espiritual y eso es algo que debemos aceptar como una realidad. Esa es la realidad. Somos en esencia divinos que venimos en un cuerpo físico a vivir experiencias y las experiencias a través de ellas es como nosotros vamos a poder ver qué es lo real y qué lo es irreal. Y eso es una apertura de conciencia que no se nos da así de súbito.
es poco a poco, en una vida, en otra vida, pero finalmente cuando la gente está más consciente, tiene una vida más abundante, tiene una vida más, más con propósito. Y yo los invito a todos ustedes que por medio de la meditación, si lo hacen con constancia, todos los días, aunque sea 10 minutitos, sentarse a alinear su cuerpo físico etérico con su cuerpo emocional, con su cuerpo mental, y llegar a ese punto de luz donde se puede percibir a través de la intuición. La intuición es eso, es percepción, pero hay que llegarle ahí para poder percibir, porque de otra manera lo que percibimos en nuestro mundo físico pudieran ser realidades, pero también pudieran ser ilusiones o espejismos. Pues es todo por hoy. Les agradezco mucho el haber asistido a esta plática y les recuerdo que mañana tenemos otra plática muy interesante. Los que entiendan el inglés, mañana va a estar Michael y va a ser también un evento muy bonito de Meditation Mom. Les agradezco infinitamente su atención y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.